Todos sabemos lo compleja que puede llegar a ser la tecnología y en especial lo sabemos las personas que trabajamos con ella casi a diario. Si bien muchos pudieron ir a la universidad y obtener títulos de ingenieros, otros simplemente llegamos a la electrónica de forma empírica, con conocimientos muy básicos. Debido a esto o porque los seres humanos simplemente podemos ser víctimas de la ingenuidad, a muchos se les formaron mitos electrónicos en sus mentes que quizás hasta el día de hoy aún continúan con ellos. Estos son 8 mitos entre reparadores y, por qué no, quizás algunos de estos mitos hagan parte de cualquier persona del común. Mito número 8. La pantalla TRC tiene gas en su interior. Las pantallas TRC eran construidas al vacío, es decir, que no hay aire en su interior. Esta condición facilita el movimiento de los electrones provenientes del cañón que contiene los 3 cátodos correspondientes a los colores primarios, rojo, verde y azul, o un solo cátodo en el caso de las pantallas monocromáticas. El único químico en su interior es el fósforo, que ayuda a la persistencia de la luz en la pantalla, y no posee ningún gas en su interior. Mito número 7. La pantalla TRC puede explotar. Como ya se mencionó, las pantallas TRC se construyeron al vacío y ante la rotura de la misma, esta implotaría, lo cual es lo contrario de explotar, causando que el aire exterior entre rápidamente a su interior. Esta condición también impide que un televidente pudiera salir lastimado ante una rotura súbita de la pantalla. Mito número 6. Los diodos y transistores se prueban en función de resistencia. Este mito probablemente provenga de los reparadores de antaño, en donde el multímetro por obligación era el análogo, pues aún no había en el mercado multímetros digitales. Cuando estos últimos aparecieron en los talleres de reparaciones, muchos de aquellos reparadores siguieron probando los diodos y transistores en la función de resistencia, aun cuando los multímetros digitales poseen una función dedicada para tal fin. Creo que los reparadores desarrollamos cierto instinto para probar los componentes electrónicos, y ya sea en función de resistencia o de diodos, si la prueba es exitosa, entonces no importa el método que se utilice. Mito número 5. El multímetro análogo es mejor que el multímetro digital. Debo decir que desde que inicié en este tema de la electrónica, el primer multímetro que tuve fue uno digital, y ya sea por costumbre o no, aún lo sigo utilizando. Pero no desconozco las bondades del multímetro análogo, y es que debido a sus propiedades, le es más fácil medir variables análogas como el voltaje, la corriente y la resistencia. Para lo demás considero que es mejor el multímetro digital, pero al final este tema es puramente subjetivo y cada reparador utilizará el multímetro que mejor le convenga. Mito número 4. La electricidad estática daña los circuitos. ¿Recuerdan al transistor FET? Si vemos la teoría de este transistor, nos dirá que es un componente con una alta impedancia de entrada. Esto es bueno porque la corriente consumida es prácticamente despreciable, pero al mismo tiempo esta condición lo hace muy sensible, tan sensible que es capaz de captar la estática. ¿Saben de qué están hechos gran parte de los circuitos integrados actuales? Sí, de FETs. Y si no tomamos las debidas precauciones, como utilizar manillas antiestáticas, puestas a tierra, tapetes antiestáticos, etc., podríamos dañar en algún momento algunos componentes electrónicos. Y no es un mito, la electricidad estática es totalmente verdadera. Mito número 3. El oro es el mejor conductor eléctrico. Realmente el mejor conductor eléctrico es la plata, pero debido a su alto valor económico en relación con el cobre, este último es el conductor más utilizado. Entonces, ¿para qué se usa el oro en electrónica? Bueno, se usa porque el oro es muy resistente a la corrosión
y tiene la propiedad de poder doblarse sin romperse. Esta cualidad lo hace muy conveniente en la fabricación de conectores y pines de contacto, debido a que las uniones resultan muy consistentes y duraderas y evitan que se formen resistencias y capacidades parásitas que puedan impedir la libre circulación de la corriente. Mito número 2. Las memorias se llenan y se deben cambiar por otras más grandes. Este mito era de los más graciosos que había escuchado, y es que muchos reparadores aprendieron viendo a otros y se saltaron toda la parte teórica. Incluso muchos de ellos afirmaban que estudiar la teoría de la electrónica de poco o nada servía, que había que ir directo a la práctica porque es ahí donde se aprende. Y es así como se llegaron a formar algunos de estos mitos. Lo que hacían entonces era cambiar, por ejemplo, una memoria EPROM 24C02 por una 24C04, que tiene más capacidad de almacenamiento que la primera. ¿Y saben algo? Les funcionaba. ¿Pero por qué funcionaba? Bueno, sucede que ambas memorias usan el protocolo I²C y tienen la misma dirección en el bus de datos, siendo la única diferencia su capacidad de almacenamiento. Pero en la realidad las memorias son como una especie de casillero, en donde cada casilla guarda un dato concerniente a la configuración del equipo electrónico en cuestión. Por ejemplo, si cambiamos la intensidad del color de una TV, la casilla de la memoria que guarda ese dato se sobreescribirá en lugar de usar una segunda casilla para guardar el nuevo valor. Por lo tanto, las memorias nunca se desbordarán en su capacidad. Mito número 1. La obsolescencia programada. Seguramente ya habías escuchado acerca de este mito, que quizás puede ser el más famoso de todos. Las cosas se programan para que se dañen después de cierto tiempo. Y sí, lamentablemente las empresas tienen su lado oscuro y probablemente eso ocurra con algunos productos. Pero si te dijera que la obsolescencia también tiene causas naturales, la explicación de esto tiene que ver con el mito anterior, las memorias, además de otros dispositivos como los microcontroladores, microprocesadores y FPGAs. Y es que todos estos dispositivos almacenan datos. Hasta ahí todo está muy bien, pero existe un problema. Todos los dispositivos mencionados tienen un tiempo de vida predeterminado, que va desde los 40 años a los 100 años. Ese tiempo es lo que el dispositivo puede almacenar la información y después de eso todo se borraría. Seguramente estás pensando que 40 o 100 años es mucho tiempo, y de hecho lo es, y que entonces no habría de qué preocuparse. Pero tenemos un segundo problema. Sucede que los dispositivos que almacenan información tienen algo llamado ciclo de lectura y escritura, el cual no es ilimitado. Existe un número de veces en los que estos dispositivos se pueden leer y escribir. Para que se entienda aún mucho más fácil, cada vez que cambias de canal, subes volumen, ajustas el color, el brillo o cualquier otro ajuste de tu televisor o de cualquier otro electrodoméstico digital, estarás acortando la vida de tus equipos. Y cuando el número de veces que se pueda leer o escribir la memoria se termine, tu televisor, tu equipo de sonido, tu consola de videojuegos, tu teléfono móvil, etc., dejarán de funcionar. Esto no sucedía con los equipos antiguos, y por esto y algunas otras razones era que los mismos duraban por muchos años. Límites de la tecnología, obsolescencia natural o programada. Bueno, lo dejaré a tu criterio personal. Muchas gracias por ver este video y hasta pronto.